Hay historias que comienzan como una simple broma de internet, pero otras terminan convirtiéndose en algo mucho más extraño. Hace unos días te conté la historia de un usuario de TikTok que decía que Buddy le había hablado. Esta persona estaba torturando a Buddy porque quería que volviera a hablar. El problema es que después de escucharlo una vez, decidió intentar que volviera a hablar. Y para conseguirlo empezó a someter al juguete en situaciones cada vez más extremas. Pero lo que empezó como un experimento terminó siendo una tendencia. Porque después de que sus videos se hicieran virales, muchas personas del mundo comenzaron a hacer lo mismo. Y algunos llevaron esta tendencia demasiado lejos. Hoy vamos a continuar con la investigación de esta historia, porque si pensabas que la historia original era perturbadora, espera a conocer lo que ocurrió después. Dedos torturando a Buddy hasta que hable. Day 14 of torturing Buddy until he talks. Todo comenzó con un usuario conocido como Saturn. Según él, tenía un muñeco de Buddy que al parecer en una ocasión le había hablado. Y desde entonces estaba obsesionado con conseguir que volviera a hacerlo. Saturn comenzó entonces a documentar todo lo que hacía con el muñeco. En los videos se podía ver cómo el muñeco, cómo poco a poco se iba deteriorando. En uno de ellos incluso utiliza una pala contra el muñeco. En otro aparece un bloque de hormigón, y mientras más avanzaban los videos, más perturbadora se volvía la situación. También comenzó a publicar cosas extrañas que según él comenzaban a pasar alrededor de su casa. En alguna fotografía aparecían elementos que parecían difícil de explicar. Y hay una historia particularmente inquietante. El muñeco aparecía en una escalera, y según Saturn, parecía estar observándolo. ¿Era simplemente una coincidencia o había algo extraño alrededor de todo esto? Y ahora internet hizo lo que sabe hacer: tomar una historia extraña y volverla tendencia. Personas de diferentes lugares comenzaron a comprar su propio Buddy y a recrear el experimento. Al principio parecía ser simplemente imitaciones, pero poco a poco los videos se volvían más extraños. Algunos usuarios comenzaban a utilizar herramientas para empezar a dañar al muñeco. Otros lo exponían al calor. Algunos incluso comenzaron a utilizar electrodomésticos y objetos de casa para intentar que Buddy reaccionara. Torturando a Buddy hasta que hable. Hoy la tortura será leve, pero vamos a cortar sus deditos a ver si hace algo. Así le queda. Pero aquí aparece la pregunta importante: ¿por qué alguien haría todo esto? Probablemente la respuesta sea aún más sencilla de lo que parece. Vista, seguidores y comentarios. Y sobre todo viralidad. Porque cuando una persona consigue que un video tenga millones de reproducciones, otras personas quieren repetir la fórmula. Y así nació una especie de desafío. Si él consiguió de que Buddy hablara, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Algunos usuarios comenzaron a utilizar algunos métodos más absurdos. Habían algunos que dejaban los muñecos en lugares extremadamente fríos. Pero Buddy, como no quisiste hablar, te voy a meter en el refri para ver si aprendes a hablar. Algunos utilizaban ventiladores y otros incluso lo dejaban colgado en los árboles. Y en algunos de los casos llamativos, un usuario empezó a utilizar hasta salsa picante según él para probar su experimento. Pero todo con la misma finalidad: intentar de que Buddy pueda hablar. Ninguno de estos experimentos conseguía reproducir el supuesto fenómeno original. Buddy seguía sin hablar. Y cuanto más intentaban conseguir una reacción, más destruido terminaba el muñeco. Pero eso no hizo que la tendencia desapareciera, al contrario, la volvió más popular.
Y aquí es donde realmente la historia comienza a ponerse más perturbadora. ¿Por qué algunos usuarios dejaron de intentar simplemente de que reaccionara el muñeco? Comenzaron directamente a destruirlos. Hay videos donde los muñecos aparecen quemados. Otros terminan en río y hay usuarios que hasta le quitan su cabeza. Y todo esto por una razón: intentar que Woody hable. Ninguno consiguió demostrarlo. Ninguno consiguió una respuesta clara. Ninguno consiguió reproducir aquello que supuestamente Saturn había logrado escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Hay varias posibilidades y la primera, la más sencilla. Los juguetes de Woody tienen mecanismos electrónicos y sonidos pregrabados dependiendo del modelo. Por lo tanto, un sonido inesperado podría tener una explicación completamente normal. Y tampoco podemos descartar de que algunas personas simplemente están siguiendo la tendencia. Pero si existe una pregunta que sigue sin respuesta, ¿qué fue lo que escuchó Saturn la primera vez? ¿Fue realmente el muñeco? ¿Fue fallo del mecanismo? ¿Un sonido proveniente de otro lugar? ¿O simplemente algo que interpretó de una manera diferente? Hasta ahora no existe una prueba definitiva que demuestre que el muñeco habló por sí solo. Pero hay algo extraño y que me llama especialmente la atención. Después de cientos de videos y de tantos experimentos, después de que distintas personas intentaran reproducir el supuesto fenómeno, Woody nunca volvió a hablar de manera verificable. Y eso es lo que precisamente hace que esta historia sea totalmente extraña. Porque si realmente existiera la forma de hacer que el muñeco hable, alguna otra persona ya lo hubiese logrado. Pero no ocurrió. En cambio, lo único que se repitió fue la tendencia. Personas destruyendo su propio juguete esperando conseguir unos segundos virales. Porque si esta tendencia continúa creciendo, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar algunos usuarios? ¿Veremos más personas intentando superar lo que hicieron los anteriores? ¿Aparecerá alguien que finalmente consiga una grabación imposible de explicar? ¿O todo esto termina simplemente como otra tendencia extraña de TikTok? Quizás nunca descubramos qué ocurrió realmente con el Woody de Saturn, pero hay algo que sí podemos comprobar. Una simple historia sobre un juguete aparentemente parlante consiguió convertirse en un fenómeno mundial. Y todo comenzó con una sola pregunta: ¿puede Woody hablar? Hasta ahora la respuesta sigue siendo un misterio. Así que si quieres que continúe investigando este caso, déjamelo en los comentarios. Y recuerda, si escuchas a un Woody hablar en tu casa, quizás sea mejor no intentar hacerlo repetirlo. Nos vemos en un próximo video.